Bienvenidos a una edición más de Los Sótanos del Poder. Hoy hablando del financiamiento a los partidos locales, cuya fórmula está más compleja que toda el álgebra de Baldor junta y no le entendemos pues naiden. Pero aquí vamos a intentar dilucidarlo, entender cómo funcionan las bolsas, si es cierto que Hagamos y Futuro ahora son partidos turbomultimillonarios y suecos, o si en realidad no es del todo así. Tenemos en la mesa a Susana Ochoa, consejera de Futuro. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos. Gracias por la invitación. Tomás Figueroa, ex titular del IEPC Jalisco. Muchas gracias, Sur, por la invitación. Y Gabriel Ibarra, director de Conciencia Pública y azote de las redes sociales. Encantado. Pues vamos comenzando hablando de las dos bolsas que hay de financiamiento público para los partidos políticos. Una bolsa para partidos nacionales de 117 millones de pesos, 225 mil pesos con 55 centavos, y una local de 380 millones, 983 mil 286 pesos con 30 centavos. Los locales tienen más lana. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Sobres. Bueno, de entrada los locales no tenemos más lana, tenemos un monto superior con el que se calcula la lana que les va a tocar a los partidos. Me parece que por ahí habría que empezar a tratar el tema porque esta idea de que hay 380 millones como si estuvieran ya en una cuenta bancaria, en un cajón que se tienen que repartir entre dos partidos, ha propiciado primero confusión entre la ciudadanía, pero lo segundo, que se haya construido incluso ya una propuesta de reforma legislativa sustentada en esa mentira. Lo que determina los 380 millones es un cálculo que está contenido en la Ley General de Partidos y, digamos, de alguna manera delimita el tamaño del pastel, por decirlo de alguna manera, pero para determinar el tamaño de las rebanadas, en esta analogía hay que aplicar fórmulas que responden primero al principio de proporcionalidad. Y ese principio de proporcionalidad es una parte igualitaria para los dos partidos locales y una parte que solamente corresponde al porcentaje de la votación que obtuvimos. Entonces, al final no terminan por ser 380 millones, no es una bolsa como tal en tanto que todavía no existe. De hecho, una parte interesante de esta discusión es que la estamos dando como si ya se hubiera aprobado y falta que pase toda la ruta de la aprobación del presupuesto del siguiente año, no va a quedar en 380 millones ni de cerca, y que ya en los cálculos que desde Hagamos hemos sacado, con la ley basándonos en las fórmulas establecidas en la ley, en realidad va a ser una bolsa de cerca de 58 millones de pesos, que podrá sonar a mucho, pero sin duda está muy lejana de ser 381 millones, que esa sería una propuesta, que les redondear ahorita 381 millones contra 117 y 58 contra 380. Estamos hablando de una diferencia de más de 320 millones de pesos. Sí, y por ahí agarró el hilito Priscila Franco. Así es. Que justo sacó esta iniciativa para darle más dinero a movimientos, perdón, para hacer un ajuste a las bolsas de los partidos con este falso supuesto de que todo era para Hagamos y Futuro. Incluso les aventó un pedradón diciendo que era un premio a la incompetencia. Sí, a ver, de entrada creo que Ernesto ya lo explicó maravillosamente, el tema de la bolsa que existe para los partidos nacionales para los partidos políticos locales, pero hay otra bolsa que tiene que ver con los partidos nacionales que tienen presencia en Jalisco, que es una bolsa de 5 mil millones de pesos de la cual convenientemente Movimiento Ciudadano no habla y que ellos también van a obtener bolsas tanto la local como la nacional. Y otro tema también me parece relevante es pues abrir la discusión. ¿Cuánto deberían los partidos políticos recibir de dinero público para incentivar la participación política y para poder representar a la población, ¿no? Yo creo que eso también es un tema que está concatenado no solo a los dineros, pero a la esencia misma de por qué los partidos políticos deberíamos obtener financiamiento público, y creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque si quitamos todo el financiamiento público a sostener el sistema de partidos, lo que terminaría sucediendo es que solo las personas ricas podrían estar haciendo política, como sucede en Estados Unidos, donde no hay financiamiento público y la política le pertenece a la industria de armas, a la industria farmacéutica y pues a todos quienes se encargan de pues tener a su mejor postor. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos como matizado. Me queda claro que el sistema de partidos tiene muy poca legitimidad. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos los partidos políticos locales nuevos de entrada generar una oferta política que le haga sentido a las personas y que entonces no se vuelva un cuestionamiento de por qué están recibiendo dinero del erario público. Y también, pues ya ahorita platicamos un poco de la iniciativa que se está promoviendo, que es completamente demagógica, que lo que va a terminar haciendo es que si se aprobara, es decir, si sin voto no hay dinero, se revierte, ¿no? De entrada es una iniciativa
completamente regresiva. Movimiento Ciudadano recibirá hasta 3 veces más del presupuesto que tienen de la bolsa local. Entonces, pues de entrada a mí me parecería que esa es la motivación principal. Sí, la motivación no es reducir, es acomodar las rebanadas. Sobre el tema de los financiamientos públicos de los partidos, vamos contigo, Tomás. Creo que hay, justo Susana pone ahí en el fiel de la balanza una cosa importante, ¿no? Pues aquí también la política es de quien, no nomás de quien le entiende, de quien le alcanza el dinero. Con o sin financiamiento público a los partidos, de todos modos, ya hay, por supuesto, los partidos están infiltrados por un montón de intereses inmobiliarios, de lavado de dinero, de lo que tú quieras, ¿no? Es decir, el financiamiento público no ha detenido que los partidos representen finalmente intereses particulares nocivos para las ciudades. Y entonces, ¿les damos lana, no les damos lana, las ajustamos? Tú habías dicho 0, ¿no? Bueno, yo no había dicho 0, más bien trabajé en una iniciativa que se presentó que era financiamiento 0 a los partidos políticos respecto a sus actividades ordinarias. Es decir, sí recibir financiamiento en campañas o para los procesos electorales, no así para las actividades ordinarias. Pero fíjate, Susana parte de una premisa muy importante, es abrir el debate. Creo que es momento de abrir el debate. Hay que recordar que los partidos políticos en 1977, en aquella reforma, se estableció que los partidos debían de recibir financiamiento público porque había un partido hegemónico que trae el control político de las decisiones, de las candidaturas, y que había que incentivar la participación. ¿Qué tiempos aquellos? Y esa garantía se la dieron a través del dinero público. Entonces, al tener las mismas condiciones que una Secretaría de Estado y un partido político, debían de recibir financiamiento público. Hoy es un momento ideal para hacer ese, si cuánto deben de recibir, como bien lo dice Susana, quiénes y cuántos, porque luego a partir de esa reforma se generan varias trampas, ¿no? Primero hay que decir, le vamos a dar dinero a los partidos nacionales, ¿ok? Vamos partiendo del 70-30, 30 todos igual, 70 respecto de su votación inmediata anterior. Posteriormente dices, bueno, pues es que necesitan también tener los partidos locales. Y entonces allí se hace una fusión porque dices, vamos a garantizar a los partidos locales que sí había en aquel entonces, en Veracruz, Baja California, es decir, había partidos locales como aquí en su momento Jalisco, el PPJ, el PCD, es decir, ha habido partidos locales. Partido Comunista local. Partido Comunista, ¿no? Todos ellos, había una bolsa nacional y había que garantizar a los locales. Este primer, digamos, trampa a la legislación, dicen, vamos a garantizarlas, nada más que los nacionales de pronto se subieron a la bolsa de los locales. PRI, PAN, PRD, siendo partidos nacionales, cobraban también en los estados el financiamiento. Porque juegan de locales también. Cuando la esencia, o como se dice en el argot, el espíritu del legislador era una bolsa para ellos y otra para que tengan competencia en los estados, quienes los tengan y que reúnan los requisitos que ya establece la ley. Entonces, se fusiona y reciben lana nacional y lana estatal. Entonces, se duplican las bolsas, ¿no? Hoy nos damos cuenta porque Jalisco tiene 2 partidos locales que obtuvieron su registro y que hoy están participando en una bolsa que es para lo local. Y eso no se modificó en la legislación. Pero bueno, en resumidas cuentas se hacen estas legislaciones, se modifican y luego dicen, les tenemos que garantizar el financiamiento porque la justificación en el 77 fue porque no tienen acceso a medios. Luego viene otra reforma y dices, bueno, vamos a darle gratis el acceso a los medios. Nada más que no le borraron y dijeron, pues ya menos financiamiento, pues ya no vas a gastar en medios, pues ya no necesitas tanto dinero. Entonces le metieron acceso a medios a los partidos de manera gratuita, pero sin bajarle los dineros. Luego se vino la reforma ya como lo decía Ernesto, en el tema de la Ley General de Partidos y le vuelven a revolver. Partidos locales, partidos nacionales. Ahí es donde está, digamos, el entuerto
y que ni Hagamos ni Futuro son los responsables, porque ellos fueron a una contienda, obtuvieron el porcentaje de votos que se necesitan y forman parte de una bolsa de los locales. Y esa bolsa, por la fórmula que se tiene, que es el 65.65% de lo que antes se conocía como el salario mínimo, por el número de empadronados. En Jalisco se hizo por el número de votos que se obtuvieron en la contienda. Semejante nudo ciego, ¿no? Es digamos, es un juego de palabras. Sí, yo creo que nadie que nos está viendo A entendió. quien se acogió. El financiamiento local solo se puede modificar en la federación. Así es. Eso es muy importante. Ah, exacto. Pero Entonces, vamos a abrirle sí, perdón. la voz a Gabriel. Se politizó el asunto, ¿no, Gabriel? Se convirtió en un... O sea, además de que es complejísimo matemáticamente, entró la grilla. Yo la verdad no lo entiendo. ¿Me lo puede explicar a lo mejor más despacito, con manzanas y peras? Ahorita vamos a poner Tomás, el video despacito. pero la verdad es que no lo entiendo, está muy revuelto. Es un galimatías. Sí se politizó, pero además hay un juego perverso. Hay un juego perverso porque MC creo que es el que le está metiendo esa dosis para enredar más esto y confundir más, y una especie de cortina de humo para reformar la ley y ser el gran beneficiario, ¿no? Señalaría de entrada. Ahora, un punto que me hace mucho ruido es que cuando se discutió la iniciativa de Pedro Kumamoto, sin voto no hay dinero, pues los argumentos fuertes que se manejaron y que incluso llegaron y se debatieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hubo una impugnación del Partido Verde y de PANAL en contra de esta iniciativa, porque decían que el Congreso de Jalisco se había excedido en sus atribuciones. Y finalmente la Suprema Corte declaró constitucional la reforma, pero se subrayaron lo siguiente: se dijo que se trataba de una democracia austera y efectiva, y habría un ahorro del 50%, que es lo que yo no veo, número uno, y número dos, en la iniciativa que presenta Priscila Franco, pues tampoco ese ahorro se da. Entonces es ahí donde yo hablo del juego perverso. Hablo del juego perverso. Ya me lo explicaba el otro día Ernesto Gutiérrez, dirigente de Hagamos, que cuánto le tocaría a Futuro y a Hagamos, pues está lejos de esos 380 millones de pesos que se había señalado, pues que tendrían mucho más recursos incluso que los partidos como el PAN, como el PRD, como el PRI. Entonces, el asunto pues es que hay una gran confusión, existe una gran confusión, y con esa perversidad que lamentablemente está presente en la política, pues hay una mayor desinformación en ese sentido. El punto es, ¿qué debemos de hacer? Y es lo que le importa a los ciudadanos para que sea menos costoso los partidos políticos. ¿Cuánto es lo que deben de recibir los partidos políticos? Porque con estas fórmulas, yo lo que veo pues es que la democracia se encarece. Hablaban en aquel momento de que se iban a ahorrar, no me acuerdo si era trianual o sexenal, y ahí me corrigen, 2,000 millones de pesos sería el ahorro que se tendría en Jalisco. Hablando de cuánto sería, Tomás, el presupuesto anual promedio de los partidos, 200, 300 millones de pesos. Es que son los 440 millones. 498 millones 208,912 pesos con 85 centavos. Entonces el presupuesto debería ser la mitad, ¿no? Tendría que ser. 60% menos la mitad, y es donde yo no lo veo, y creo que el ciudadano también, ahí es donde trae esa confusión, y más pues con ese elemento que le mete Movimiento Ciudadano, ¿no? Con la iniciativa de Priscila Franco, que lamentablemente no está aquí. Ojalá hubiera participado, pues para que aclarara de cara pues a expertos y a representantes de partidos políticos como
Ernesto Gutiérrez de Agamos y como Susana de Futuro, ¿no? Sí le corrimos la invitación, se la corrimos un poco tarde, es verdad, y no alcanzó a venir. Ojalá próximamente esté por aquí y hacemos otra mesa, por favor. A ver, ahí en la parte que decía Gabriel, me parece que es pertinente aclarar una cosa. Entiendo que si nos presentan una cifra de 497 millones, por supuesto suena excesivo, porque lo es. Pero lo que hay que entender es una cosa que yo decía al principio, esto es apenas un anteproyecto que se integra a la parte de la discusión en el Congreso. Y el IEPC decidió pedir la bolsa completa porque lo que argumenta es que hay procesos todavía impugnados que pueden afectar los porcentajes finales de los partidos y por tanto el cálculo final. Pero es un pastel casi cocido. Sí, pero de todas formas no es un recurso que va a terminar en los partidos políticos porque todavía falta la parte de la formulación. Como decía hace rato, estamos hablando del tamaño del máximo posible a repartir, pero falta que se apliquen las fórmulas para entenderlo. ¿Cuál es lo peligroso? Y me parece que esa es la parte central del asunto. Nos están haciendo lo que yo también llamaría una contrarreforma, porque en efecto nos regresa al estatus anterior al 2017, una reforma de la que, por cierto, pelearon autoría en su momento Movimiento Ciudadano, diciendo que originalmente... Que por teléfono resolvía esos asuntos. Que la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero originalmente venía de Movimiento Ciudadano, se celebró en el 2017 y hoy se construyó esta narrativa en la que primero, o sea, el primer acto es, se pide esto, no hay una explicación técnica de cómo se aplican las fórmulas y el segundo momento es, el gobernador se le deja ir a la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero para quitarle legitimidad y en 2 días ya había una iniciativa en el Congreso que le echaba para abajo. Las fórmulas ya aplicadas lo que nos dicen es, no son 380 millones, son 58 y sumado eso a la bolsa de los partidos nacionales, estamos hablando de una erogación para superredondear de 160 millones de pesos. Si prospera la iniciativa que presentó Priscila Franco, todos los partidos se mueven a la bolsa de 380. Lo que ella argumenta es que en lugar de gastar 380 y 117, solo se gastan 380. Mentiras. Falacia, no se gastan los 380 si nos quedamos nada más futuro y hagamos en esa fórmula, de la cual, dicho sea de paso, no nos pueden sacar porque es una ley general de partidos la que nos rige. Entonces esta mentira de que vamos contra el dispendio en los nuevos partidos, pues a nosotros ni nos afecta relativamente ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero ¿qué sí sucede? Que el cálculo de los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, PRI, PAN y Verde Ecologista pasa de calcularse con el 20% del valor de las sumas al 65%. Yo no sé de dónde sacaron las cuentas que triplicándole el dinero a los partidos nacionales íbamos a tener un ahorro. Cuando ya suman los dos montos, hace rato les decía, 160 millones redondos lo que se gastaría hoy en las condiciones actuales. Pero si los partidos se van a la de 380, se gasta completa, porque ahí se reparte por votación efectiva completo el 70% y el 30% igualitario entre todos. Y ahí sí gastamos 380 millones de pesos más de 220 de diferencia que se reparten todos completitos entre los 5 nacionales. Se siente como ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Mire para acá, mire. Susana, claro. Yo quiero hacerte una pregunta particular que no va en torno a los montos, pero que sí tiene que ver con la experiencia que han tenido en lo que ahora es futuro, que es, ustedes vienen de hacer política de la precariedad, ¿no? Y ahora cuentan o contarán con un monto. ¿Cuál es la diferencia finalmente? Porque hemos hablado mucho del dispendio, de lo negativo y demás, pero desde adentro, ¿cómo se siente tener un poco de lana para hacer política? A ver, creo que, y ese es justo el tema. O sea, yo sí creo que la falta de representación en este país también tiene que ver con quienes tienen acceso a participar políticamente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que las mujeres que se están organizando en Miramar frente a las inundaciones, cuando se quedaron sin agua, para que ningún vecino se quedara sin agua, cómo le hacemos para que esas mujeres sean las que estén en los cabildos y no los mirreyes que hoy tienen a, por ejemplo, Coparmex sobre representado en el escenario político? Porque, perdón que lo diga de esta manera, pero hoy tenemos diputados federales y locales que vienen del empresariado, que no tiene nada de malo, es importante que esté ese sector representado, pero que un día decidieron ver la política como un hobby y como la pueden financiar, pueden construir una campaña competitiva, ¿no? O sea, ahí hay que hablarlo. 2021 fue justo el ejemplo del derroche que supuestamente Movimiento Ciudadano quiere criticar. Durante los 60 días de campaña estuvieron las estructuras municipales de la zona metropolitana de Guadalajara haciendo campaña, más los recursos a nivel nacional, más los recursos que reciben a nivel local, más los recursos que no son transparentados a través de las autoridades electorales. Entonces, cuando pensemos en el financiamiento público a los partidos, pensemos en cómo le hacemos para que los partidos políticos sean una oferta para estas mujeres que se organizan de manera comunitaria y no para los que siempre terminan haciendo política en el Estado.
Y claro, nosotras pues no somos ricos en futuro, ¿no? Al final pues necesitas ¿Aún? pagar la renta. Aún, ¿no? No, no es cierto. Pero también hay que también pedirle a los partidos políticos que nos transparenten en qué se están gastando el recurso. Hay leyes, por ejemplo, que lo que buscan que el cierto porcentaje del presupuesto que reciban los partidos políticos sea para la formación política de las mujeres, ¿no? Y vimos cómo, por ejemplo, el Verde lo gastaba en comprar delantales. Eso no es participación política de las mujeres. Me queda claro que hay un largo trecho para que los partidos políticos podamos recuperar legitimidad y confianza en la ciudadanía, eso no lo niego, pero no podemos, digamos, dejar en disparidad a quienes se quieren organizar políticamente y que pueden ver en un partido político un espacio para hacerlo. Ahorita regresamos al contravolque. Bueno, dale. Súper breve, nada más. Y me parece importante que en esta discusión y en todas no mezclemos una discusión con otra. O sea, eso también es bien importante. Lo que dice Susana, legitimidad, transparencia, todo, es perfectamente válido y no lo digo de hecho por ella. Más bien lo que digo es, sí, pero sí es bien importante que entendamos que no nos estamos quedando 380 millones de pesos, ¿no? Porque luego parece que estamos justificando una contienda por nuestra lana cuando no es cierto. Suscribo todo lo que dijo Susana, no es en contra de eso. Más bien lo que les digo es, ¿hay que discutir lo otro? Sí, hay que discutirlo, pero eso es aparte. Sí, no es una bolsa para dos partidos, es una bolsa para todos y ha habido confusión y creo que aquí ya está claro. Pues vámonos para acá con el tema de los partidos. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, los independientes no quedan en un estado de orfandad ahora? No, porque hay financiamiento para los candidatos independientes. De un caramelito, ¿eh? De un caramelo o de un caramelote. Pero yo perdón que insista, el tema del financiamiento, los partidos siempre se ha abusado. Había una fórmula a nivel nacional que incluso en una reforma a la hora de reproducirse en Jalisco aumentó en 500%. Es decir, antes los partidos recibían números grandes, 80 millones de pesos, y con la reforma solamente de ponerse 0.65 del salario mínimo frente al padrón, aumentaron a 250 millones de pesos. Es decir, casi el 500%, no más de un plumazo. Nadie lo advirtió. A nivel nacional sí disminuían el recurso de los partidos, pero a nivel local no. Solamente que Jalisco sí copió la fórmula federal. Hubo estados como Veracruz, que multiplicaban en lugar del 0.65 el 0.20, solamente en procesos electorales, otros le pusieron 0 en época no electoral. Es decir, Jalisco siempre ha aprovechado cuando hay bondades de obtención de recursos en los partidos, y hay que decirlo sin tapujos. A los partidos insisto, les gusta el dinero. No es culpa ni de Susana ni de Ernesto, pero sí de quienes presentaron las leyes. Yo sí digo, si sabes que hay una ley general de partidos que te rige a una nación y tienes obligaciones en los estados, presentar una iniciativa de multiplicar votos contra salario, obviamente reducías, porque antes era contra el padrón. Es decir, Independientemente de que la gente no votara. Exacto. Es profundamente mezquino. Entonces, en apariencia, esa iniciativa de Pedro, que la presentó y que fue la que finalmente se aprobó, nada más que no presentó una iniciativa para reformar la Constitución. La llevamos a nivel federal. Desde el Ejecutivo se presentó una reforma para modificar el 116 Constitución y decir, los partidos recibirán financiamiento para sus actividades permanentes y para la obtención del voto. Y nosotros pretendíamos solamente borrar actividades permanentes, no recibir financiamiento cuando no hay elecciones. Porque partimos de un análisis muy rápido, los países de Latinoamérica, los de Europa, quienes reciben financiamiento público, quienes no. Canadá recibe financiamiento para campañas, no para actividades ordinarias. Estados Unidos no recibe financiamiento público. Alemania sí recibe. Noruega sí recibe financiamiento público. Aquí es donde hay que hacer la discusión. O sea, ¿cuánto debe ser? Debe de haber dinero público, porque además todo el mundo dice, no, hay que darles público porque si no van a meter dinero sucio. El dinero ya está ahí. El dinero siempre es sucio porque lo tomamos todos y está más bien de dudosa procedencia, llega de todos modos. Sí. Quien quiere recibirlo, lo recibe. Ojo,
México es de los países que mejor fiscalización tiene de los recursos que reciben los partidos políticos. En apariencia. El presupuesto. Del presupuesto, Claro, gracias. pero del otro no. Y del privado. Del privado, Pues, a ver, ha habido cancelaciones de candidaturas Sí, de sí. quien Pero no excede- han cancelado o sea, a ningún a ver, partido político el registro. Yo- Yo le preguntaría a Susana. Salgado Macedonio le A ver, le dame cancelaron una- la candidatura voy a ser es- muy es- claro. es muy por no A presentar ver, necesito un informes de martillo aquí campaña. como la juez Judy. Es ya. muy contradictorio eso que dices, Tomás, porque a Salgado Macedonio le quitan el registro. Porque no presentó informes Sí, de campaña. sí. Pero luego, ¿qué a todo dar, no? Puedes gastar 20, 30 millones de pesos y no pasa nada, hay una sanción El Verde leve, ¿no? Ecologista es el ejemplo Como de eso. a Samuel García, ¿no? Como Lázaro. O sea, porque no presentó 50,000 pesos Salgado Macedonio, el otro se gastó 30 millones, no sé cuánto de más, Samuel Sí, García, pero en son la campaña. diferentes cosas. Bueno, te estoy hablando pues de los hechos reales, de lo que sucede en la realidad, ¿no? De donde se cuidan los centavos y se, Es y se falaz descuidan los decir que millones. México fiscaliza bien Pero le las quería hacer una elecciones. pregunta a No. Susana. Adelante, por favor. Ahorita regresamos. Susana, se habla de que hay una contrarreforma, de sin voto no hay dinero. Y hablo del juego perverso porque en la aprobación de sin voto no hay dinero hubo dos personajes que fueron fundamentales para que esa ley se aprobara. Bueno, número uno, el promotor, Pedro Kumamoto, pero hubo dos personajes y parece que se olvida. Uno fue Aristóteles Sandoval, que ya no está, y otro fue Enrique Alfaro. Y si estoy equivocado, me aclaras, Susana. Creo que Pedro Kumamoto habló en lo privado con Aristóteles y con Alfaro, y así fue como sale adelante la reforma y hace a un lado al Pope, que era el que estaba negociando. Y el Pope se pierde, me acuerdo, se perdió varios días porque lo dejaron colgado. Pero hay una corresponsabilidad del hoy gobernador Enrique Alfaro en la aprobación de esa ley y ahora se quiere lavar las manos. ¿Qué me dices al respecto? Muy importante. Nosotras desde el Congreso impulsamos primero que sin voto no hay dinero fuera a nivel federal, porque nosotras queríamos que de raíz existiera una forma más equitativa. Eso no nos aplica a los partidos locales porque la Suprema Corte lo que dijo es la única forma de cambiar el financiamiento de los partidos locales es a través de la ley federal, pero los congresos locales sí pueden cambiar lo que obtienen los partidos nacionales con presencia local. Eso es muy importante. O sea, no fue que intencionalmente nosotras buscamos que sin voto no hay dinero no nos afectara si eventualmente nos convertíamos en un partido político. Se presionó, se congeló, Salían unos genios. se congeló, se estuvo presionando con una red a nivel nacional de personas que buscaron que se aprobara a nivel federal. No sucede y ahí pasa lo que tú mencionabas. Nosotros la trajimos a nivel local después de que la congelaron a nivel federal, la presentamos en el Congreso del Estado de Jalisco. La discusión estaba trabada porque todas las fuerzas parlamentarias habían presentado una iniciativa para modificar el financiamiento de los partidos políticos. El PRI a través de Aristóteles, Movimiento Ciudadano. La discusión estaba trabada porque nadie quería ceder, ¿no? Porque el ceder iba a implicar no colgarse la medallita de haberle quitado financiamiento a los partidos políticos. Nosotros teníamos muy claro que estábamos dispuestas a negociar porque al final era una iniciativa pertinente, urgente y necesaria. Fue lo que sucedió, la discusión estaba trabada, Aristóteles, me acuerdo que fue muy chistoso porque envía un tuit un jueves que estábamos en el Congreso, como diciendo, nosotras cuentan con nuestra bancada para aprobar una iniciativa de ese tipo. Nosotras le respondimos desde la cuenta de Pedro Kumamoto, claro que sí. Nos trasladamos a Casa Jalisco en una reunión que aparte fue pública, se transmitió, la verdad el equipo de Aristóteles se portó pues, de manera maravillosa, y al día siguiente pues cambia el escenario político porque Movimiento Ciudadano ya no el costo político de decirle que no a una iniciativa que se había no solo dialogado como con la masa crítica que habíamos representado en ese momento y aparte los votos del PRI, pues lo que termina sucediendo es que no les queda otra más que aprobar la iniciativa y obviamente pues fue también de todas las partes. Movimiento Ciudadano votó a favor, hay videos donde Enrique Alfaro señala que es una iniciativa histórica, que obviamente estuvieron muy de acuerdo en que sucediera, entonces claro que sí es perverso, ¿no? Que la semana pasada Enrique Alfaro haya saliendo decir que se aprobó porque Pedro Kumamoto habló bonito y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy perverso porque además quieren hablar de la excelencia del gasto del presupuesto público y tenemos muchos ejemplos de cómo pues, los gobiernos de Movimiento Ciudadano no lo han hecho bien, desde la deuda, los contratos de a toda máquina, la forma en cómo licitan, la obra pública, entonces que también hablemos sobre eso, porque al final, para quienes nos escuchan, claro que hay que hablar del financiamiento de los partidos políticos, pero eso representa un porcentaje muy pequeño de la bolsa del gobierno del Estado que tendría que estar ayudándonos a salir de la crisis. Y justo, está el financiamiento público, está el financiamiento privado,
están los intereses innombrables e inmobiliarios que vemos un gobierno trabajando para pagar esas cosas como, pues, con mucha claridad. La fiscalización es sobre lo que se ve la punta del iceberg y está preciosamente fiscalizada la punta del iceberg. Abajo hay un desorden innegable de intereses oscuros, inversiones tremendas, topes de campaña violentados, y sería muy difícil decir que eso no es cierto. Ahorita te doy el contragolpe. Para acá yo preguntaría, hay partidos con estructuras, como la universidad, que tiene una estructura que finalmente ayuda al partido, ¿no? O el gobierno del estado, que trabaja para Movimiento Ciudadano en buena medida. Hay muchos partidos que no tienen el poder y para poder más o menos funcionar requieren recursos, pero sigue siendo muy dispar, ¿no? Sí, y precisamente quisiera agregar algo a lo que ya muy bien explicó ahorita Susana, y es que la Suprema Corte no nada más dijo lo que ya mencionó ella, sino además que por un principio de equilibrar precisamente a los partidos que tienen doble financiamiento, por eso se calcula el financiamiento de los partidos locales con el criterio que actualmente se hace. Tanto así que con ese criterio varios partidos de registro nacional y local ganaron acciones de inconstitucionalidad el año pasado. Nos metieron a esa bolsa, nosotros ni podíamos porque no teníamos personalidad jurídica para hacerlo. Pero lo que voy es que precisamente también tiene un principio de proporcionalidad esta noción de que las bolsas se calculen distinto. Ya de hecho hace rato estaba explicado. Perdón, voy a regresar a tu pregunta, no la voy a obviar, pero... Yo ya me sentía bateado, ¿eh? No, es que justo quiero llegar al punto que yo decía hace rato. Hay muchos temas que pueden ser satelitales a lo que estoy diciendo, pero no quiero desaprovechar el momento para decir, el problema es que ya hay una iniciativa presentada y que en cualquier momento llega a pleno, y que los partidos que tienen la inmensa mayoría en el Congreso tienen todos los incentivos para aprobarla. Yo quiero ver cómo un partido al que se le van a más de triplicar los recursos va a decir, no, ¿sabes qué? Esto ahorita aguántalo. Y que además no hemos logrado generar el debate social de lo que realmente se trata la iniciativa, porque parece otra vez que está resolviendo un problema que no es real y que es un problema que supuestamente va a evitar el derroche de los partidos locales. Otra vez lo digo claramente, a nosotros no nos afecta porque nos dejan la exacta misma fórmula. Lo que quieren es meterse a esa fórmula. O sea, no nos quitan a nosotros, no estamos defendiendo nuestro dinero, estamos alertando la posibilidad de que los partidos le vuelvan a costar más a Jalisco y en este caso específico más de 220 millones de pesos. Esa es la realidad. Y hace rato mencionaban un recurso federal, no, y auméntenle que en cada estado los partidos con doble registro reciben una parte, no nada más en Jalisco. Entonces los partidos nacionales tienen una cantidad enorme de dinero, que además tienen un amplio margen de discrecionalidad de a dónde mandarlo y con qué objetivos. Regreso a la otra pregunta. No, pues claro, efectivamente, los partidos necesitan estructuras. ¿Saben qué sería más caro y más oneroso para el Estado que un presupuesto bien delimitado? Que los partidos tengan el registro, sobrevivan 3 años, a lo mejor se hagan rémoras de otros partidos, no propongan ninguna oferta política para el electorado y terminen desapareciendo en 3 años porque no tuvieron recursos para generar una estructura para operar. De la otra pregunta, la voy a contestar para no obviarla. No, pues bueno, estructuras se pueden construir de diversos orígenes. La de nosotros tiene un componente universitario, por supuesto, eso nunca se negó. Habemos muchas personas en Hagamos que transitamos por una trayectoria política universitaria y si hubiéramos sido panaderas, panaderos, invitábamos panaderas y panaderos, invitamos a nuestras amistades, pero sobre eso se construyó una base social que nos dio la oportunidad incluso de ganar municipios. Vamos con Tomás. Otro tipo de pan. Sí, ya sé. 2 cosas, ¿no? Esto de la transparencia, que por supuesto te toca el espacio de la respuesta, y ¿qué opinas de la iniciativa de Priscila, si realmente es un bolseo a la bolsa o un ajuste a la baja a los partidos? No, mira, en tu segunda pregunta, desconozco la iniciativa, no he tenido oportunidad de leerla, pero aquí lo que dice Ernesto es muy sencillo, o sea, ya hay un recurso porque es producto de una fórmula. Va a variar poco porque pues, sí, los tribunales van a anular unos y otros votos y va a bajar porque se multiplica salario mínimo contra votos emitidos. Entonces, y no contra padrón, que eso está bien. Pero los 495 va a ser 495 o poquito más o poquito menos. 494 o sea, 496. Aquí la discusión, y hablando desde un punto de vista, digamos, imparcial, es quién se queda con la bolsa.
con la mayor parte de la bolsa. La verdad es de que a mi punto de vista, o desde mi óptica, ahorita hay partidos que se quedaron con menos respecto de los dos partidos locales que se quedaron con más. Porque hay una Disparidad. disparidad, una mala armonización de la ley federal o la ley general de partidos contra la local. Todas las iniciativas fueron muy buenas. Susana habló de la iniciativa. Yo participé en la que elaboró el anterior gobernador, donde decíamos 0 pesos. Decían, no, hay que darles. Bueno, pues hay que darles 1. No, es que no, nomás en campañas, misma fórmula. Había que modificar la Constitución, se mandó la iniciativa también para modificarla. Eso no pasó, ni con la de sin voto no hay dinero, ni con la de 0 pesos a los partidos, porque no se modificó. Entonces, le tenías que entregar dinero a los partidos. La fiscalización en México es lo más acabado que hay. Prácticamente es imposible fiscalizar al gramo. Como dicen, nadie aguanta una auditoría al gramo. Entonces, Más que la UDG, mano. hay muchos mecanismos para poder saber si alguien excedió topes de campaña, si alguien recibió financiamiento, porque lo que se ve, pues no se puede ocultar, ¿no? Lo que no se ve, lo que se da por debajo de la mesa, si te dieron 500 pesos por ir a votar por X o Y partido, pues eso es, incluso hasta el debate sería, pues yo los puedo recibir. Yo en elecciones vi que mucha gente puso, vendo mi voto al mejor postor. Yo lo intenté, nadie me lo compró. Ah, bueno, pero, o sea, ¿se puede o no? ¿No? El voto secreto salió de que había represalias de parte del gobierno por votar por un partido distinto al que en ese entonces era el hegemónico. El poder de la nómina que se sigue usando. No porque nadie lo quiera hacer. Tú puedes llegar a la urna y decir, yo voté por Hagamos y yo soy, y me gusta porque coincido con su ideología, y no tienes que ser ni perseguido, ni... Sí, pero, ni ajá, molestar, ¿no? pero si trabajas en un ayuntamiento, mira, Exacto, batazo. por eso. O sea, esos son los debates que hay que empezar a discutir. Pero de que hay una bolsa excesiva para los partidos locales frente a los demás partidos, si le damos tratamiento de locales como siempre se lo han dado. Ojo, a PRI, PAN, PRD, OMC, que son partidos nacionales, siempre se les ha tratado en el presupuesto local como partido local. También el debate es porque es la primera vez en mucho tiempo que hay partidos locales. Y No, siempre ha habido. Vámonos al cierre. En Jalisco. Sí, siempre ha habido. O sea, aquí... Pero hace mucho. Tenemos 25 años en partidos locales. Sí. Nos estamos empantanando un poco, tenemos que empezar a cerrar. Voy a darle la palabra a Gabriel y voy a abrir el abanico con algunas ideas para la conclusión, que sería, ¿cuál debería ser el financiamiento correcto a los partidos? ¿Cómo garantizar, como bien dijo Susana, que las personas estén representadas y no solo los grupos, para que haya acceso, pues tal cual, a la sociedad civil normal, digamos, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, y que legislen pensando más en la sociedad civil que en sus grupos y corporativos? Gabriel, ¿cómo cerramos este debate, mano? Veo complicado lo que plantea Susana de la representatividad, ¿no? Porque finalmente, pues cada partido postula a sus candidatos con una visión de Estado o de país que tienen, de representatividad social. O de interés de voto, como o de Paquita. intereses también, efectivamente. Mira, el punto será, hay una contrarreforma caminando, está operando la contrarreforma, y creo que a lo mejor mañana o pasado la pueden aprobar, ¿no? La pueden aprobar, ¿por qué? Porque tienen los votos en el Congreso del Estado. El asunto es, estos desequilibrios, ¿cómo arreglarlos? Sería una pregunta, ¿cómo arreglarlos? ¿Cómo compaginar, empatar la legislación federal con la local para evitar que los presupuestos a los partidos sean más altos? Y ese espíritu de disminuir los costos realmente se cumpla. Porque el problema que yo veo con esta iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero es que chocó con la federal. No hubo cambios, bueno, entonces pues tuvo pobres alcances en ese sentido. Entonces, ¿cómo compaginar esto? Pues para evitar pues que en vez de que disminuya, aumente,
Y esta iniciativa que está en marcha de la antirreforma podría cristalizarlo jurídicamente esto, ¿no? Vámonos con el cierre, Ernesto. A ver, me parece bien importante lo último que acaba de decir, porque si esta fuera una iniciativa que arregla un problema, discutámosla y apoyémosla. El problema es que se regresa, o sea, lo que dice es, como no está armonizada, pues entonces el avance que ya teníamos quitémoslo y regresemos a lo mismo para todos. En vez de decir proactivamente cómo abrimos una discusión nacional. Me queda claro que eso no se puede hacer. Y un dato bien importante. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué de un viernes donde se aprueba en el Consejo del IEPC lo que va a pedir y el miércoles ya había una iniciativa? Porque por el principio de no retroactividad tienen que tener esta iniciativa aprobada antes de que se apruebe el presupuesto para poderse asignar los recursos el siguiente año. Les urge tener esta iniciativa. Y lo que yo les diría es, a ver, ¿queremos terminar con el mito de los 381 millones para 2 partidos? Bien fácil. El año pasado, tanto a Futuro como a Hagamos, se nos asignó un recurso para nuestros gastos ordinarios de cerca de 8 millones de pesos. ¿Saben con qué monto se calculó? Con más de 300 millones de pesos. Y en ese momento nunca hubo una discusión de que si nos iban a repartir 300 o no. La misma fórmula propuesta para este año ya nos aplicó el anterior y terminamos en 8 millones. ¿Por qué? No teníamos antecedente de votación, nuestro supuesto era de partido de reciente creación, nos tocaba el 2%. Ya hay un ejemplo práctico de que no nos toca la bolsa, es el del año pasado. Y otra vez, yo lo que concluiría es, pongamos la atención, expliquémoslo lo más claro que se puede, porque ha quedado demostrado que es muy complejo, que la bolsa, que el porcentaje, que no sé qué, pero lo importante es, el cimiento de esta contrarreforma es que vamos a recibir 380 millones. Falso. Segundo pilar, ¿se va a ahorrar? No, se va a gastar más. Y sí hay que entender, pues, que hay un interés muy evidente cuando lo que propones es ahorrar triplicándote, es más, ni triplicándote, porque es más, ahorrar triplicándote el presupuesto. ¿De dónde sacaron esas cuentas? Voy a ahorrar, y mi propuesta para ahorrar es que yo pago de 34 a 112 millones de pesos, por favor. Y si vamos a discutir el recorte de los partidos, por supuesto, entrémosle, pero tiene que entrar en la ecuación que los partidos nacionales tienen una bolsa de financiamiento que efectivamente hoy convenientemente no forma parte de esta discusión, ¿verdad? Porque yo no he escuchado que en esta iniciativa digan, oigan, de los 5.800 y tantos millones de pesos nacionales nos tocan 570 como partido. ¿Qué vamos a hacer para recortárnoslo? Eso yo no lo escuché en la iniciativa. No podrían, está fuera de sus atribuciones, pero es tramposo no meterlo en el debate. Sí, y es tramposo total. El debate es tramposo, porque están hablando de un recorte que es un aumento. Exacto. Y todo eso es una trampa. El problema es que les alcanza para imponerlo, ¿no? Exactamente. Susana. 3 cosas. Quedan, me parece que un mes para este Congreso terminar todas las iniciativas, como bien mencionaba Ernesto. Entonces, pues hay que estar muy pendientes de cuándo van a sesionar y para qué van a sesionar. O sea, a mí me parece que si logran aprobar esta iniciativa, sería de verdad la cereza del pastel de un Congreso que ha sido una ventanilla de trámite para el gobernador, una cosa vergonzosa. Segundo, nosotras como Futuro, y también Hagamos se ha sumado, el Congreso ya nos dijo que sí, las autoridades electorales también, hacer una comisión de trabajo, dialoguemos sobre ese monto, platiquémoslo. Nosotras no estamos en contra del diálogo, al contrario, eso forma parte natural de lo que forma parte natural de lo que queremos construir. Y también, y ya como reflexión final, ¿cuánto nos cuestan los partidos versus cuánto nos cuestan tener personas que no hacen absolutamente nada en los espacios de toma de decisión? ¿Cuánto nos cuestan regidores y regidoras que jamás meten reglamentos y ganan 60,000 pesos al mes? ¿Cuánto nos cuestan diputados y diputadas que no hacen absolutamente nada durante los periodos legislativos? Eso también es un costo, a lo mejor no monetario, pero es un costo de personas que no están haciendo nada por mejorar las condiciones que vivimos en el Estado. Es costo monetario y alto. Pero me refiero que no es el costo del partido, sino el costo de la inacción, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta tener personas incompetentes postuladas por estos partidos políticos que van a recibir un montón de dinero? El Real Cuerpo de Aviación Nacional. Literal. Tomás. Creo que la discusión allí es, al menos de los partidos nacionales, que obviamente tienen presencia local, por el simple hecho de tener el registro nacional, siempre les han dado tratamiento como partido local, sin serlo. Hoy se muestra evidente porque sí tenemos 2 partidos locales y que ellos tienen derecho a recibir un financiamiento. Y ese financiamiento es de 380 millones. Lo que ya dijo la Suprema Corte es exactamente eso. PRI, PAN, PRD, que son partidos nacionales, no son partidos locales. Entonces, ustedes no entran en esta bolsa. ¿Quiénes son los locales? Pues hay 2 partidos.
Entonces, ese dinero, 380, 370, 300 que fueran, sí, dependiendo los resultados, eso se va a repartir entre dos partidos. Entonces les toca de a locales. 150. Porque la Suprema Corte dijo, PAN, PRI, PRD, tú no eres partido Pero local. no entra el porcentaje de votación en ese cálculo. Aparte, o sea, si nomás aclarando, una no les- cosa es el 30 y Ajá. otra cosa es los Entonces, votos. no se tienen Ojo, que ejercer los 380. no se van todos. El año pasado se pero es una donó. bolsa, ahorita es de 55 millones de pesos por partido de los dos locales que tenemos. Ahorita no existe esa bolsa, es un umbral de cálculo. Bueno, Sí, sí. apúntale, 50, va a son- quedar en eso, ya que resuelvan Pero los se aplica tribunales. la fórmula. Pero y deberían- ya sería diferente cuántos votos claro. obtuvieron y en razón de esos No, votos pero obtuvieron. son 50 números más sus votos. ¿Deberían entrar los nacionales en esta bolsa? Yo lo que planteo, o lo que se debe de plantear y discutir es justamente eso. A ver, replantear la fórmula de los locales para que no haya condiciones de inequidad. Ojo, tenemos partidos nacionales, no voy a poner nombres, que van a recibir 20 millones al año, que es un partido nacional y que tiene presencia en Jalisco, incluso con mayor porcentaje de los dos locales. Ese va a recibir 22. El nuevo, que tuvo una votación del 4.5 o 5, lo que sea, va a recibir 50 millones. O sea, ahí hay una inequidad, porque él entró una bolsa quizás igual, pero con más partidos, que en una igual con menos partidos. Ahí es la... Nomás hay que cuidar que La el parche no sea peor que el Exactamente. problema. Lo que hay que discutir, creo yo, y que se puede llevar a rango nacional, es decir, los partidos de aquí que tienen presencia local y son partidos nacionales, esa fórmula la tienen que arrastrar. Sin voto no hay dinero, esa debió de irse hasta a nivel federal para que ya no se calculara frente al padrón. Extraordinario, es un verdadero ahorro que era para todos, no solamente para los que presentaron aquí la iniciativa, sino para todo el concierto nacional. Hoy hay que discutir eso. ¿Cuánto deben recibir los partidos? Si deben recibir en época no electoral, si deben recibir financiamiento en época de elecciones. Eso me parece que puede ser una discusión más amplia, porque ahorita se están jalando, perdón la expresión, La cobija. la cobija, tú lo dijiste bien al inicio, para ver quién se queda con una rebanada más amplia. Los partidos, yo digo, como son de carácter nacional, como son instituciones de interés público, necesitan financiamiento. El chiste es ver cuánto y cómo ¿Y lo para deben qué? recibir. ¿Para qué? Para lo que dice la ley, y el que no las aplique para eso, se les hagan las sanciones correspondientes. Entonces, ahí es la discusión o el quid del asunto. No es un asunto de trampas, de no trampas, no es de que o tú dijiste al inicio. No debería ser. Hay gentes, Sí es. hay gentes que ganaron una candidatura, ganaron incluso una diputación sin recurso, o al menos con el mínimo, y obtuvieron una mayoría de votos. Esos mismos que ganaron en ese entonces y hoy tenían recursos públicos, no ganaron en ese distrito, por ponerte un ejemplo. Entonces, lo que hay que plantear es, no el que tiene dinero es el que gana, ¿eh? No, pero es mucho más difícil ganar sin Son dinero que con. excepciones a la regla, en realidad. Vámonos. Bueno, pues aquí en Jalisco tenemos evidencias que no. Sí, pero son garbanzos de a libra. Gabriel, los partidos son juez y parte, ¿y quién asesina su propia cartera? ¿No te parece que es dificilísimo que legislen para ahorcarse solos? Pues sí, Eso sí. pero tienen el poder. Y difícilmente se van a poner la soga, ¿no? Van a aprovechar para despacharse con la cuchara grande, como dicen. Yo no espero, la verdad, que en el Congreso del Estado vayan a actuar en razón del interés supremo de la austeridad, de que cueste menos la democracia. Seguramente, así como los tienen planteado, lo van a... Lamentablemente, ojalá pues se diera un debate
público fuerte, serio, que participa en la sociedad, pero la inmediatez se va a imponer porque ya le queda muy poco tiempo a este Congreso del Estado. Para cerrar, que es mi prerrogativa, yo diré que la discusión ahorita es confusa precisamente porque se trata de meterle la mano a una bolsa y ver quién saca más dinero de ahí, y no de austeridad y de funcionalidad. Y ahí está el problema, con grandes mayorías aplastantes en un Congreso local que no ha hecho sino decepcionarnos en los últimos 3 años. Y la invitación de los sótanos del poder es que usted esté muy atento a lo que pase en el Congreso, porque lo que están peleando son los centavos de usted. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.